Existe un territorio oculto a plena vista, un mapa secreto del mundo trazado no por fronteras políticas, sino por los aullidos que rasgan la noche y las sombras que se mueven con una agilidad imposible. Es el reino del hombre lobo, una criatura que ha perseguido la imaginación humana desde los bosques más profundos de la mitología hasta las alcantarillas de la ciudad moderna. Más allá del mito popular y la ficción cinematográfica, se teje una red global de testimonios escalofriantes, avistamientos documentados y encuentros que desafían toda explicación racional. Estos no son meros relatos sin sentido, son crónicas de aquellos que, por destino o desgracia, cruzaron el umbral y se encontraron cara a cara con el depredador definitivo, la bestia de intelecto humano e instinto primal. Adentrarse en este mundo requiere dejar atrás el escepticismo convencional. No cualquiera tiene el privilegio o la pesadilla de encontrarse con estos seres de las sombras. Quienes lo han hecho, llevan consigo una marca invisible, la certeza de que lo salvaje no ha sido domado, sino que merodea paciente y eterno, en los bordes de nuestra civilización. A continuación, nos adentraremos en la bruma para revelar los encuentros más asombrosos y verídicos con estas criaturas. Desde los páramos desolados de Inglaterra, hasta los densos bosques de América del Norte, desde los antiguos caminos de Europa del Este hasta las selvas que guardan secretos ancestrales, recorreremos el globo siguiendo las huellas de la bestia. Prepárate para un viaje a los confines de la realidad. Encuentros con hombres lobos. Las criaturas siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Muchos argumentan que podría tratarse de histeria colectiva, mientras que otros creen que se debe a una interpretación errónea de algún animal local, como un oso, debido a su capacidad de caminar en dos patas. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Los lugareños describen a un enorme canino bípedo con una inteligencia inusual, comparable incluso a la de un ser humano. ¿Simple mito o algo más? Hoy nos adentraremos en uno de los miles de encuentros reportados con estas enigmáticas criaturas. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Así que, comencemos. Estado de Wisconsin, Estados Unidos. Uno de los trabajos menos conocidos en Estados Unidos es el de los recolectores de cadáveres. Estas personas trabajan para el Departamento de Recursos Naturales y su labor consiste en retirar animales muertos de las carreteras. No es un trabajo apto para cualquiera. Y aquí es donde comienza el misterio. El 8 de noviembre del 2006, el trabajador Steven Kruger se encontraba realizando su turno nocturno, retirando cadáveres de ciervos de la carretera. Todo transcurría con normalidad, una noche tranquila, sin mayores incidentes. Kruger acababa de encontrar un ciervo sin vida en una ruta remota cerca de Howley Hill. Eran aproximadamente las 1:30 de la madrugada. Una vez chequeado el animal y pesado, entra a llenar el formulario dentro de la cabina de su camioneta. El vehículo estaba estacionado, cuando de repente la cabina comenzó a temblar repentinamente. Al mirar por el espejo retrovisor, recibió el susto de su vida. Afirmó que, bajo la luz intermitente de sus luces, vio una enorme bestia peluda parada sobre sus patas traseras, arrastrando el ciervo que había dejado en la parte de atrás abierta. Todo lo que vio en principio fue una garra de la criatura, o lo que sea que haya sido. Se acercó para agarrar al ciervo. La cabeza parecía un cruce entre un oso y un lobo, dijo Steven. Tenía grandes orejas puntiagudas como la que tiene un lobo. Me asustó mucho. Según las características descritas, lo que Steven vio podría tratarse de un hombre lobo. Los detalles más llamativos son sus orejas puntiagudas, que le fue difícil de olvidar, como también su comportamiento depredador.
No es la primera vez que escucho que estas criaturas cazan ciervos, ya que les encanta alimentarse de carne cruda. Y guarda, no lo culpo, no nos olvidemos que son depredadores, así como un lobo lo sería. El informe de Steven se suma a cientos de otros similares en los archivos policiales. Por lo que relata, el encuentro ocurrió cuando la criatura, sin que él sepa, vio a un venado en la carretera. Solo esperaba el momento en que no pasara ningún auto. Sin embargo, Steven fue más rápido al percatarse y logró recoger al venado. La bestia, observándolo, aprovechó que Steven estaba distraído con su papeleo y fue por su carne. Simplemente aprovechó la oportunidad y luego se fue. Pero esto no es algo nuevo. En Wisconsin existen reportes antiguos que hablan de sucesos idénticos. Y no es sorprendente. Estas tierras guardan historias profundamente enraizadas en el misterio. Wisconsin es tierra de leyendas. En el condado de Jefferson, por ejemplo, se encuentra la ciudad precolombina de Aztalan, un sitio arqueológico vinculado a la mitología azteca. Cuanto más se investiga, más enigmático resulta. Túmulos restaurados de un templo, antiguos vertederos de pesca y el entierro de la princesa Perla. Esto tiene 1000 años de antigüedad. Cerca, en el lago Mills, está el lago de las rocas, donde yacen estructuras de piedras submarinas que podrían ser los restos de una necrópolis, o sea, una ciudad de los muertos. En este y otros lagos de la zona, hubo avistamientos de monstruos acuáticos a finales del siglo XIX y principios del XX. Como ya dije, el condado de Jefferson es un lugar donde lo sobrenatural parece convivir con lo cotidiano. Los caminos están embrujados, sitios sagrados y fantasmas de colonos y nativos que aún merodean en estos lugares. Y esto no lo digo yo, es información de los lugareños. Pero entre todas estas leyendas, hay un patrón recurrente. ¿Adivinaste? Avistamientos de criaturas bípedas, peludas y de rasgos caninos como la que vio Steven. ¿Sigues pensando que fue un oso? Aquí tenemos una comparación directa con lo que describen los lugareños. Además, debemos considerar que estas personas están familiarizadas con osos y saben distinguirlos perfectamente. Esto te hace reflexionar, ¿no crees? Algunos investigadores del tema han identificado un patrón claro. Cada vez que se reportan encuentros con estas criaturas, los relatos suelen estar vinculados a territorios indígenas. Parecería como que estos nativos invocan algo antiguo, algo que solo ellos saben. Vayamos a sus reportes. En este caso veremos reportes como también fotos de la misma. Empecemos. Mi encuentro con el hombre perro me convirtió en un creyente. Siempre fui un escéptico de los críptidos. Hasta la noche en que vi uno, no sabía lo que era un hombre perro antes del encuentro. Mi novia en ese momento, su hermana y yo fuimos a recoger al novio de la hermana de mi novia del trabajo una noche. Esto fue en una zona muy rural, por cierto. En el camino vimos algo que parecía un licántropo de película. Esta criatura corrió enfrente de la hermana de mi novia y nos miró fijamente con ojos rojos brillantes, fluorescentes, como si estuviera conduciendo en cámara lenta. Mientras despejaba nuestro camino, quedamos todos reasustados. Fue muy rápido todo. Al principio pensé que era un cerdo o un oso salvaje muy grande, pero era demasiado delgado y tenía una forma única, con pelaje negro corto a mediano. Estábamos en una película de terror sin dudas. Pues claro, imagínense, esa cosa estaba a la altura de nuestros ojos y quedamos helados, por lo que tendría que decir que tenía alrededor de 2 metros de alto. Era similar a un oso, pero no era un oso. Y lo digo porque tenía brazos y cuello largo y musculoso, como también hombros grandes
y patas traseras desproporcionadas como las de un perro pero más grandes. Todos nos miramos a cada uno gritando ¿qué fue eso? Pero estábamos tan conmocionados que no pensamos en lo que era hasta que llegamos a casa y vaya, que teníamos una historia que contar. Soy del estado de Kansas y estuvimos toda la noche y vimos todos los animales que se pueden ver en este estado. No hay que confundirlos con nada por aquí. Esa criatura es lo que es un hombre lobo y punto, como también un Skinwalker Anubis o un Dogman. Son la misma referencia. Han existido antes que los perros, tal vez incluso que nosotros, a menos que hay algo que va mucho más allá de la ciencia y la tecnología modernas. Como te dije, ahora soy un creyente del Dogman, pues lo he comprobado a las malas, pero existe. Desde ya, saludos. Creo en el reporte de este muchacho, como estos encuentros. Hay muchos. Este fue reportado en un canal de Estados Unidos. Imagínense los reportes en rutas que deben haber. En Michigan y alrededores existen historias muy antiguas. En el próximo encuentro trataremos sobre un hombre que asegura haber tenido un encuentro extraño con un Dogman en Australia. Como dije, este hombre asegura un encuentro extraño que tuvo con un animal bípedo en ese pueblo. Fue en el interior y profundo bosque donde pensó que no iba a salir con vida, e incluso afirma tener una prueba fotográfica de lo que vio. Así que empecemos. Me llamo John y soy pescador. Le conté al diario local que vi con mis propios ojos a una criatura mitad perro y mitad humana. La vi 2 veces en el agua. Me di cuenta de que cada vez que golpeaba con el remo de mi kayak, fuera lo que fuera, esa cosa reaccionaba. Por cada brazada que yo daba, ella respondía con un movimiento. En un momento, me detuve y el sonido también se detuvo. Miré hacia los arbustos y me pareció extraño. Cuando volví a remar, apenas comenzaba a avanzar y la criatura daba un paso, como si me siguiera. Estoy seguro de que no fue coincidencia. De seguro me estaba persiguiendo rápidamente. Intenté tomar algunas fotos del hombre perro y logré capturarlo en cámara. Tengo las pruebas y todo. Pero antes te contaré detalladamente cómo fue todo. Yo estaba pescando con mi kayak en el día de Navidad del año 2021. Lo que cuento ahora es mi primer incidente. Mientras estaba en mi kayak, noté que cada vez que daba un golpe con la paleta de mi kayak, fuera lo que fuese, esta cosa también daba un paso hacia cada paleta que daba, escuchaba como un eco extraño. Me detuve un rato para sacarme las dudas y el sonido también se detuvo en el arbusto. Y ahí es que pensé que algo no estaba bien. Era un poco extraño, esa sensación piel de gallina. Mi cuerpo me trataba de decir algo. Así que comencé a remar de nuevo y efectivamente, tan pronto como comencé a remar en cada golpe, esta cosa daba un paso. Entonces, fuera lo que fuese, esta cosa me estaba siguiendo, sin duda. No fue una coincidencia ni nada. Era más bien un paso. Y se escuchaba y lo hacía sentir en los arbustos. Me asusté y me pongo a observar minuciosamente el área. Cuando de repente logro ver algo y tomo una foto de lo que yo creo que hacía el ruido. La criatura, de hecho, la tengo en la foto. Lo que creo que es... he hablado con algunas personas y creo que es un hombre perro o un hombre lobo. Después de eso no pude regresar a la zona para comprobarlo yo solo. Estuve petrificado probablemente durante un mes. Después me despertaba en mitad de la noche y veía a la criatura en mis sueños. Aunque estaba petrificado, regresé al bosque para otro viaje de pesca. Y me pasó algo similar. Escuché un pequeño estallido seguido del sonido de alguien o algo corriendo. En esa no la pensé, salí corriendo y mientras corría, esa cosa estaba destrozando árboles para apartarlos del camino. Es lo que escuchaba. No sé si se estaba rompiendo o le estaba golpeando. No se podía ver cómo era el arbusto porque era muy grueso. Sí escuchaba como un rugir.
Me asusté mucho. Estuve como 10 minutos tratando de escapar de regreso a la seguridad de mi auto. Nunca había oído algo así en mi vida. Rugía y luego inhalaba, pero luego la respiración que tomaba era en realidad más fuerte que el rugido que hacía. Esta criatura simplemente pasó a otro nivel y fue una locura. En una opinión, creo que podía oír en mi cabeza algo que decía: vete ahora o morirás. No era mi propia voz, mi propia conciencia tal vez, o otra cosa. Esos 10 minutos fueron probablemente los más largos de toda mi vida. Pensé que me iban a matar. No tenía armas, ni siquiera tenía mi cuchillo de pesca. Mi teléfono no tenía servicio telefónico. Yo como que me llamo John. Aseguro que no estoy ladrando al árbol equivocado. Esa criatura existe y temo que alguien pueda resultar herido. Había oído hablar de ello y realmente pensé que era una broma, pero en realidad he tenido encuentros con ello ahora y es aterrador. Jamás me expondría a mostrar estas fotos. Si fueran falsas o no, supiera que realmente había algo allí. Esa es la razón principal por la que me presenté. Me preocupa que alguien desaparezca o resulte herido, y tendré en mente que debería haberle contado eso a alguien. He cumplido y he advertido, y saludos. Este caso se hizo muy viral en el campo de la criptozoología. No tengo dudas, como John tampoco, que es una criatura muy inteligente. Algunos dirán que podría ser un oso observándolo desde lo lejos. La imagen está actualmente a debate. Lo más extraño de esto es que hace poco un usuario captó algo muy similar con cámara de bosque. Son unas cámaras que son puestas fijas en los árboles. Captan cualquier cosa que se mueva. No tengo dudas que algo extraño existe. ¿Qué opinan de esta foto? Son similares, ¿verdad? A lo sumo son interesantes. En Australia existe el oso Gota. Acá, por ejemplo, podemos ver a uno de ellos. Tienen orejas redondas y su color en la mayoría de los casos son marrones. Algo que destaco de este caso es la inteligencia de la criatura. Se acercaba sin hacer ruido, ya que aprovechaba el ruido de John para acercarse. En este mundo, al parecer no somos los únicos. En incontables países se cuentan relatos asombrosos con seres similares al ser humano, en otros casos no. Estos encuentros resultan ilógicos para la ciencia. Son seres metamórficos. A pesar de esto, las acumulaciones de relatos aumentan cada año, y lo extraño es que siempre relatan a seres similares. Pueden variar en su forma, pero todos mantienen un patrón: son hombres lobos. Sin duda habrás escuchado que en lo profundo de los bosques de Estados Unidos existe una bestia canina de gran tamaño. Acompáñanos a conocer más a esta criatura, y todo lo que implica. Así es, hoy te presento al Dogman. ¿Qué sabemos sobre el Dogman? ¿Qué sabemos sobre estas criaturas? ¿De dónde vienen estas criaturas? ¿Y por qué dan tanto miedo? ¿Y por qué se ven como se ven? Algunas de las historias extrañas de Michigan y sus alrededores son realmente increíbles, lo que hace que estas cosas sean tan únicas. Tengo entendido que el Dogman en realidad es un hombre lobo, pero tiene varias características que las hace tan únicas en el mundo criptozoológico. En mi humilde opinión, estas criaturas están más del lado de lo paranormal, lo que provoca que sean tan aterradoras. Dogman o el hombre perro, del que hablaré.
pero hay mucho más aquí de lo que creo. Sé que la mayoría de la gente se da cuenta que cuando hablamos de encuentros, hablamos de encuentros reales. Tal vez existan personas que no crean. Yo creo que deberían de ir a visitar esos bosques, pues es en estos lugares donde los encuentros suceden, lo que la gente ve cosas. Algunas personas ven a un gran perro solitario y de extraño aspecto, mientras que otras personas comentan que ven a una manada de estas cosas, lo cual tiene sentido, porque los perros corren en manadas. Lo que sí no tiene ningún sentido, es que los perros no caminan sobre sus patas traseras, y no miden 2 metros de altura. Entiendo, y como he dicho muchas veces en el pasado, creo que cuando hablamos del hombre perro no estamos hablando de una criatura natural con algunas cualidades extrañas, sino algún tipo de criatura que roza lo paranormal, como tal vez el pie grande o algo así. Lo que sí estoy seguro, no es un oso en absoluto. En el folclore del estado de Michigan, Estados Unidos, la criatura llamada Dogman fue presenciado por primera vez en 1887 en el condado de Wexford, Michigan. La criatura se describe como de 1,70 m a 2,5 metros de altura sobre sus patas traseras, mientras está de pie. Este ser está cubierto de pelo, y se asemejan a un lobo grande que camina de pie como un hombre. Por lo general, se informa que tiene manos que son similares a las nuestras, pero con dedos más cortos y anchos. Sus patas traseras tienen la forma de un perro y sus pies dejan huellas que a veces se describen como similares a las de un perro, solo que más grandes y de forma más triangular. Sus ojos en las mayorías de encuentros son azules. Es un animal bípedo canino con el torso de un hombre. Este ser tiene un aullido temible que suena como un grito humano. Según los encuentros también puede camuflarse entre perros, ya que dispone de ser bípedo, o no. El nombre Dogman fue más bien puesto, porque las personas que suelen toparse con esta criatura dicen que tiene más rasgo de perro que de lobo. Tiene sentido, ya que se sabe que el perro es un fiel descendiente del gran lobo. Una característica de esta criatura es que suele ser más agresiva que su primo el hombre lobo tradicional. Esta criatura no parece poder controlar bien su bestialidad. Se dice que el Dogman aparece en un ciclo de 10 años que cae en años que terminan en 7. Se han informado avistamientos en varios lugares en todo Michigan, principalmente en el cuadrante noroeste. Como ya dije antes, ¿de dónde salen estas criaturas? Se sabe poco sobre su origen, y todo es especulación de lo que podemos hablar, aunque es lo que hemos escuchado. Según los informes de testigos presenciales, me parece que son 2 categorías básicas de estos tipos. Algunos de ellos parecen más bien, o sea, es similar a un cuerpo humano, ya saben, con varios tipos de cabezas de perros. Hasta hay reportes de personas que dicen que los describen con una cabeza de hiena. Algunos los describen más como un perro doméstico, pero no cualquier perro, sino un pastor alemán, y tiene sentido si te pones a pensar, ya que cumple los requisitos atléticos similares a un lobo. Algunos los describen más como un cráneo tipo lobo. Algunos los describen con una cabeza realmente enorme en proporción a su tamaño. En lo particular es realmente fascinante. Parece haber mucha variación en la apariencia de estas cosas, así como la especie humana. Esto daría de entender que existe una manada de ellos. Lo sé, suena descabellado, pero los reportes nos llevan a pensar esto. A continuación veremos un reporte y lo analizaremos en el final. Barrier, un veterano del ejército con 6 años de experiencia, transportaba una carga de papel de 43.000 libras desde un molino en el norte de Michigan a través del bosque en su ruta típica, cuando se encontró con el Dogman en una noche de junio. Dijo que nunca había oído hablar de los críptidos antes del incidente, que tuvo lugar en un plazo máximo de 15 a 20 segundos. Juraría, como cristiano en una Biblia, que todo esto es 100% real, ¿verdad?, dijo Barrier en su reporte.
Antes del encuentro, Barrier se dio cuenta mientras conducía que tenía una fuga de aire. Queriendo arreglarlo antes de llegar demasiado lejos en el bosque, se detuvo para mirarlo. Encontró la fuga de aire por la cámara del freno trasero en el remolque. Con los materiales para arreglarlo, Barrier se colocó debajo del remolque y comenzó el arreglo. En un momento empezó a tener una mala sensación. Estaba escuchando una vocalización que no era natural, dijo Barrier en el reporte. No era un sonido que hubiera escuchado antes. Estaba mirando a mi alrededor y vi algunas sombras en la línea de madera. Pero había mucha luz para ver. No estaba cerca de oscurecer todavía. Estaba en el país de los osos, así que percibí que las sombras eran un oso negro en ese momento. Cuando se dio cuenta de que podía estar cerca de un oso negro, Barrier volvió al camión y revisó el aire, que era indispensable para seguir su camino. Se mantuvo y no me llevó ni 5 minutos arreglarlo, dijo Barrier en el reporte. El bosque continuó dando a Barrier un mal presentimiento. Pero pensó que todo era normal hasta que comenzó a conducir nuevamente. Revisó el espejo lateral de su conductor para detectar tráfico en la carretera de 2 carriles en la parte inferior de una colina. No había tráfico. Cuando comenzó a subir la colina y miró en su espejo lateral derecho, vio que era más oscuro de lo que debería ser. Había una cabeza de lobo del tamaño de mi ventana y mis ventanas estaban caídas, dijo Barrier. Estaba trotando a mi lado y yo tenía alrededor de 30 a 40 kilómetros por hora, en ese punto. Y se estaba agachando sobre 2 piernas mirando hacia abajo dentro de mi cabina. Tengo aproximadamente 2,5 metros de altura en mi asiento. Se le acercaban las manos rascando el afeitar de mi ventana. En la manija de mi puerta podía escuchar sus garras. El tiempo se me ralentizó. Pensé que estaba en una realidad alternativa, o algo así, porque una criatura como esta no existe en una realidad, no en el mundo que conozco, dijo Barrier. He oído hablar del Bigfoot y sé que son algo de lo que se habla. Esto es algo completamente diferente. El Bigfoot no tiene nada que ver con el Doberman, dijo Barrier. Esta criatura tiene muchos dientes afilados y los dientes eran de color blanco brillante. Sus orejas eran puntiagudas negras. Tenía ojos amarillos. Con manos humanas probablemente de 30 centímetros o más centímetros de ancha. Calculo de media más de 2 metros cuando se paraba, pues mi cabina es bastante alta. Sus ojos amarillos se movían por todo el lugar. Y me miraba. Yo creo que esta criatura estaba loca y decidida a llegar a mí, estaba burlándose. No estaba haciendo ruidos vocales. Pero las miradas que me estaba dando, y la inteligencia en sus ojos me decían, estoy aquí para atraparte y no hay nada que puedas hacer al respecto, dijo Barrier. Barrier pensó en tratar de arrollar a la criatura, pero decidió concentrarse en mantener el camión en la carretera. Fue entonces cuando él recordó su pistola. Barrier llevaba su calibre 45 atado a la cintura, y no la pensó 2 veces, y actuó sobre la criatura. Inmediatamente cayó, dijo Barrier. Lo estaba mirando mientras se deslizaba hacia la maleza. Estaba a un alcance casi en blanco, así que estoy bastante seguro de haberlo atravesado por la órbita de los ojos. Su cabeza era enorme. Todo en este animal era negro, excepto sus dientes y sus ojos. Realmente no estaba en pánico, pero es lo más asustado que he estado en mi vida, dijo Barrier. Suponiendo que la criatura estuviera sin vida, Barrier quería darse la vuelta y comprobar la carnicería para asegurarse de su efectividad. Aproximadamente a 1 milla de la carretera, encontró un lugar lo suficientemente grande como para girar su camión. Quería asegurarme de que lo maté, quería saber más sobre lo que acaba de ocurrir, dijo Barrier. Cuando Barrier regresaba cuesta abajo, como máximo 5 minutos después de dispararle, desapareció. En su lugar había una camioneta y 2 personas.
Barrier dijo que le preocupaba que las personas estuvieran en un lugar potencialmente peligroso, por lo que se detuvo para hablar con ellos. Estas personas me cuentan la historia de que estaban viendo a algunos osos peleándose entre sí. Y eso me preocupaba que estuvieran afuera con lo que acababa de suceder. Pero no quería hacerles saber lo que acababa de hacer, así que me fui, contó Barrier. Barrier piensa que tal vez, el Dogman se topó con esos osos que estaban justo en ese lugar. Aún así, no encontró rastros de la criatura. Estuve realmente en estado de shock por un buen rato. Todavía conducía el camión y ni siquiera sabía cómo regresaba. No debería haber estado conduciendo el camión en este estado mental, pero no me iba a quedar ni estacionar cerca de allí. Fue lo más aterrador, por lo que creo que cualquiera podría pasar. Peor que incluso cualquier situación de combate. Porque al menos sabes a qué te enfrentas allí, dijo Barrier. Barrier tuvo pesadillas durante 6 meses a un año de vez en cuando. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes a medida que pasaba el tiempo y ya no se ocupa de ellas. El reporte de Barrier es muy interesante, ya que pudo darle en su cabeza, con su calibre 45, no obstante esto está en debate, ya que a pesar que es algo desconocido aún, sigue siendo un animal. Algunas personas de Michigan están en desacuerdo cómo actuó. Además, Barrier afirma que el gobierno federal mantiene en silencio la existencia del Dogman. Barrier no solo reportó ese encuentro sino que su familia le dijo que debería sacar esto al público. Barrier fue a un popular canal, en el espacio de encuentros con críptidos, al comienzo no quería estar allí públicamente, pero tomó notas y narró su historia hace unos años. 3 meses después, Barrier dijo que fue detenido por la policía estatal mientras estaba cazando ganados, tuvo que esperar a las autoridades federales. Cuando aparecieron por primera vez las autoridades federales, fueron muy intimidantes y enojados con él. Él no sabía lo que estaba pasando. Ellos le dijeron, mataste uno de nuestros activos y así es como van a caer las cosas. Barrier sabía que lo único que mató en el último año fue la criatura, pues él cree que fue eso. Barrier piensa que el Dogman que acabó, era propiedad del gobierno y estaban enojados, y estaban tratando de hacer que dejara de hablar de eso. Probablemente sabían quién era él, el de la historia de la narración. Pero esto no termina acá. Barrier dijo que las autoridades federales lo amenazaron, y confiscaron su arma y cerraron su cuenta bancaria por algún tiempo. A él no le quedó otra que no hablar de eso hasta hace poco. Él cree que la criatura sea posiblemente una herramienta valiosa para operaciones militares de algún tipo. Y si no lo mantienen en secreto, ya no será una herramienta útil para ellos. Hay que aclarar que este reporte fue dado como criatura Dogman, ya que apareció en Michigan. Aunque la criatura no fue hallada, Barrier asegura que el gobierno limpió todo. Pasemos al segundo reporte. Un hombre afirma extrañamente que fue acosado por un terrorífico Dogman. Esto sucedió en el interior de Australia, y no solo eso, incluso dice que tiene imágenes de la criatura. Analicemos juntos este reporte a continuación, ya que se ve bastante interesante si posee fotos. Un pescador llamado John Spencer de 35 años, en una buena tarde, estaba pescando desde su kayak. Pues a él, le gusta explorar distintos lugares de los ríos, para ver dónde hay más peces. John comenta que empezó a ver un patrón de sonido cada vez que golpeaba con la paleta de su kayak, lo que fuera, estaba dando un paso a cada paleta que estaba tomando. Me detuve un poco y el sonido también se detuvo en el monte, y pensé que era un poco extraño. Cada movimiento que hacía John, algo avanzaba hacia él, pero John se dio cuenta de esto. Entonces, sea lo que sea, esto me estaba siguiendo, no fue una coincidencia ni nada, aseguró John. Asustado, John toma su cámara, pues sabía que algo pasaría. En un chasquido el pescador logra capturar al Dogman en su cámara. La criatura o lo que sea que he capturado en la foto, lo he investigado, he hablado con algunas personas,
Y creo que es un hombre perro, agregó. Después de eso, no pude volver a esa área. Quería comprobarlo yo solo, pero me petrifiqué, probablemente durante un mes. A veces me despertaba en medio de la noche y viendo a la criatura en mis sueños. Aunque estaba petrificado, John regresó una vez más al monte para otro viaje de pesca y dice que escuchó un gran ruido seguido de una gran corrida entre los arbustos. Algo muy grande pasó por ese lugar. Mientras corría, estaba rompiendo árboles fuera del camino, agregó. No sé si se estaban rompiendo o si los estaba golpeando, no se podía ver cómo era el arbusto porque era muy grueso. John dijo que el Dogman comenzó a rugir. El pescador se dio cuenta que no era bien recibido, eso lo asustó mucho. John logra escapar de regreso a la seguridad de su automóvil. A pesar de sus afirmaciones extravagantes, John ha insistido en que no está ladrando el árbol equivocado con su sugerencia de que es un Dogman. Él cree que existe, y teme que alguien pueda salir lastimado. Había oído hablar de él, la gente suele toparse con esta criatura, yo siempre pensé que era una broma, pero en realidad he tenido encuentros con él, y ahora creo, y no solo eso, esa criatura es un demonio, dijo John. Las fotos son originales, no me estaría exponiendo mostrando estas fotos si fueran falsas, o no sabía que en realidad había algo allí, aseguró. Esa es la razón principal por la que me presenté, me preocupa que alguien desaparezca o sea lastimado, y tendré en mente que debería haberle contado a alguien sobre eso. Yo cumplí con mi deber de informar, el que quiera ir, puede ir a corroborar, aseguró el pescador. La verdad, que el caso de John, es muy bueno, tiene hasta fotos. No obstante podemos creerle o no, en lo particular ha captado algo interesante, algunos creen que es un árbol quemado, pero viendo bien la foto se puede ver un animal parado, lo está observando. La verdad sin palabras, esta captura es una de las tantas que me ha parecido interesante. Algo que me gustó de este encuentro, es que John afirma que la criatura usaba su ruido para tapar el de él, claro índice de una gran inteligencia depredadora. El Dogman sin duda es fascinante, como he dicho antes, en lo particular esta criatura puede salir de día, pero debe estar en lugares oscuros, que no haya tanta luz, y es por eso que eligió los matorrales tupidos. John hizo bien en no bajar a tierra. Otra parte interesante de este reporte, es que la foto coincide exactamente con otros encuentros, es decir, su pelaje negro, sus orejas puntiagudas. Algunos creen que es un oso, una opinión particular, no parece un oso, pero tampoco lo descarto totalmente, pero si te pones a pensar, jamás he sabido que un oso usa cada movimiento o cada ruido para tapar el propio mismo, aún así, si lo he visto en felinos, ellos aprovechan el ruido para sus emboscadas. Sin duda un buen reporte, sea real o no, lo que sí que no puedo negar, es su parecido a un Dogman o en todo caso un hombre lobo. Misiones, Argentina, 10 de octubre del 2017. Aquí, entre las sombras de más de 3 millones de hectáreas, susurran secretos que nadie se atreve a descifrar. Los encuentros con lo desconocido, avistamientos de figuras imposibles, criaturas que desafían la razón, hombres bestia que observan desde la oscuridad, y las anomalías, ¿son errores de la realidad o mensajes de algo más antiguo? Desde las selvas impenetrables de Misiones, donde los árboles susurran secretos en guaraní, hasta los bosques helados de Michigan, donde la niebla esconde pesadillas con garras, un mismo terror acecha en la oscuridad. No es solo una leyenda. No es solo un mito. Es una maldición viva, documentada en cientos de expedientes policiales, grabaciones desgarradoras y testimonios que harán que tu piel se erice. En Argentina existe un terror que trasciende culturas. Se le llama hombre lobo de Argentina. No es solo una criatura de leyenda. Pero hay algo más inquietante, no es el mismo en todas partes.
El lobizón y su increíble encuentro. Este relato está basado en informes reales registrados. En la tradición guaraní, sabemos que el lobizón es el séptimo hijo varón condenado a transformarse en un híbrido que desafía la biología. Prepárate para conocer a esta criatura. Hoy les traigo un caso que quedó como misterioso e inconcluso y dio mucho de qué hablar en Misiones. Hoy les traigo un encuentro muy interesante. Les voy a revelar los escalofriantes detalles de un suceso tan inexplicable que, incluso años después, sigue generando rumores, teorías y pesadillas en los rincones más oscuros de Misiones. Un caso que nunca se resolvió y testigos que prefirieron hablar. Ante un llamado de emergencia por un incendio de campo, un lunes del año 2017, los bomberos voluntarios de Itatí partieron a las 5:30 hacia el kilómetro 1084 de la Ruta 12, en jurisdicción de Ramada Paso, Misiones. Tras llegar al lugar, ingresaron al campo para combatir las llamas. Sin embargo, alrededor de las 7, en medio de un eucaliptal, dos bomberas que trabajaban en la zona divisaron una figura que las dejó perplejas. Un animal de apariencia similar a un perro, pero de un tamaño mucho mayor de lo habitual. La criatura, inmóvil, las observaba fijamente, sin mostrar temor alguno al fuego ni al humo circundante. Ante la extraña situación, las bomberas alertaron al jefe del cuartel, quien ordenó su inmediato repliegue hacia el camión. Mientras tanto, una segunda dotación partió desde Itatí hacia el lugar. Al llegar, recorrieron el área con reflectores, pero no encontraron rastro alguno de la enigmática figura. De forma inmediata, y para salvaguardar a la dotación, se les aconsejó que se retiraran mientras prepararon otro equipo. Finalizaron alrededor de las 8:45 y revisaron la zona donde supuestamente habían visto la figura, pero no hallaron nada, declaró el jefe de cuartel, llamado Ricardo Rojas, en una nota publicada ese viernes por el diario local. Asimismo, mencionó que parte de la dotación que presenció el extraño suceso quedó profundamente conmocionada. Muchas personas sugieren que deberían consultar a un profesional, ya que todos relatan lo mismo y describen la figura de manera idéntica. El incidente, nunca esclarecido, sigue siendo recordado como uno de los misterios más inquietantes de la región. ¿Qué vieron realmente aquellas bomberas en medio del incendio? Hasta hoy, no existe una explicación concluyente. Bueno, lo que se llega es porque vamos más por una casa que corría riesgo, podría llegar el fuego, digamos. Entonces se acudió primero a apagar esa zona y después sí se siguió apagando, digamos, el resto del campo. Cuando ya se iba para el fondo, por más o menos, calcúlele 1 kilómetro, ingresó el fuego al campo. Sí. Que cruzó, digamos, por eso le digo, al segundo campo, que es de Segovia. Sí. En esa parte hay una plantación de eucaliptal. Y bueno, cuando estaban apagando ahí las chicas, lo que hacen es cuando giran la mirada, ven como un perro parado, digamos, al tamaño de una persona. Eso es lo que llamó la atención de ellos. Entonces, por medio de comunicación, digamos, interna, por medio de radio, llaman al móvil, que estaba la oficial, y la oficial me comunica vía telefónica a mí, que yo me encontraba acá en la localidad porque estaba cubriendo mi guardia en el hospital de Itatí. Yo trabajo ahí aparte. Sí. Bueno, y entonces le dije, bueno, si corren riesgo, peligro, si nos está la casa corriendo también riesgo de que se prenda, replieguense al camión, que vamos a tratar de mandar una segunda dotación, que van a ir los muchachos. Voy a tratar de convocar muchachos para que vayan ahí. ¿Y qué hora era cuando ellas ven esa persona? Habrá sido 19:10 de la tarde, digamos. ¿Era de día todavía o no? Y era ya, sí, ya estaba bajando, digamos, el sol. Bajando el sol ya, sí. Y cuando nosotros fuimos, que habrá sido las 20... ¿Usted fue? Las 20, sí, yo fui. ¿Usted quería verle? Quería, nunca, le digo, nunca, gracias a Dios, mire que anduvimos horas de por todos lados y nunca vi nada, y entonces
me llamó la atención y bueno, quise ir y no. Fíjese, recorrimos ahí la zona que nos mostró una de las chicas. ¿Y que era de noche ya? Ya sí, hasta casi las 22 estuvimos en el lugar nosotros. Oye, que podría haber aparecido de cualquier lugar y no apareció. Sí, pero no. Y fíjese que anduvo, le estaba comentando a mi mamá que justo había un perrito ahí chiquitito, sí, que nos acompañaban y muchos dicen, sería a lo que yo voy por los mayores que la gente comentan, que dicen que si supuestamente es realmente un luisón como le llaman a veces, el perro le sigue, dice que por el olor dice que siguen, dicen. ¿Cómo? A ver, ¿cómo sería eso? Que supuestamente dice que el perro animal común, lo sigue por el olor. Si fuera un lobizón. Si fuera realmente, sí. Y ellas no escucharon que ladró un perro, nada. No, nada. Solamente vieron esa cosa que le llamó la atención ahí al lado de ¿Cómo lo describen al animal? A ver. Ellos vieron como un perro al tamaño de una persona. Eso fue todo lo que me dijeron, porque quedaron ellos también como atemorizados por la forma que vieron ahí al lado del eucaliptal. Eso es lo que... ¿Qué sería un perro negro? ¿Un perro con cara humana? Sí, debe ser un perro. Yo no le quise preguntar mucho porque eso por ahí a veces nosotros también en ese aspecto, tanto ya sea así en esta cosa que aparece o en un accidente, nosotros en la parte de un poco de psicología, digamos, que a veces nos dan los cursos de capacitación, a veces no queremos chocar mucho porque eso también muchas veces nos toca a nosotros de fondo y bueno, quedamos medio... digamos, por eso ellas quedaron impactadas. Sí, porque me llamó la atención de dos compañeros digo en este caso porque somos todos colegas, que quedaron en el móvil. Ellos quedaron en el móvil ya ahí en la ruta y el resto, una chica se metió con nosotros a indicarnos el lugar donde habían visto. Exactamente. Y ahí recorrimos con otros muchachos, pero nada. Ya no fue, pero después fíjese, ella fue a las 2 horas y pico que recorrimos toda esta zona, cuando ya apagamos todo el fuego. Y quedamos a la oscura, ya digamos ahí a 1,5 kilómetros de la ruta 12, metidos en el campo nosotros. Claro. Eso fue todo. Mirá vos. Y ayer justamente me hablaban otros medios y bueno, le digo que ahí en esa zona se cobró muchas víctimas, se cobró ahí ese lugar, digamos. Es exactamente en ese lugar, kilómetro 1084, donde hubo exactamente, 1084-200, calcúlele casi 85, para que se ubiquen la gente, es entre el paraje Chilecito y... Pero bueno, hubieron muchos accidentes, pero alguien más referenció, que vio imágenes, que... Y eso ya no le puedo decir yo, pues eso tendría que ser la gente ahí del paraje, de la zona ahí, que sería bueno que... Por eso yo no, eso sí ya no puedo decir, sí, eso ya no podría decirlo. Entonces ellas vieron un perro, del tamaño de una persona. Del tamaño de una persona como parado ahí cerca del eucaliptal, exactamente. Qué bárbaro. Y bueno... Sí, eso es lo que llamó la atención. Y justo estamos en luna llena, ¿sabe usted? Qué bárbaro, ¿no? Pero ella no intentó... tampoco espantar. Que quedaron ahí y bueno, yo lo que le dije a una era que si por qué no tomó una foto y también eso también que vaya uno ahí en el lugar, no sabemos qué respuesta podemos tomar porque hay a veces que fíjese, ellos se encontraban 2 chicas y un muchacho, 3 solo estaban ahí y el resto... ¿Y que vieron eso? Se dieron media vuelta y se mandaron a mudar. Llamaron por radio interna al móvil y entonces ahí la del móvil me llama por teléfono a mí
en la que yo le digo que se replieguen, que vengan al lugar, que vengan a donde estaba el móvil. Y cuando ustedes van, estuvieron hasta las 10 de la noche, pero no vieron nada. Aproximadamente casi hasta las 10 de la noche, sí, 21. ¿Y se aproximaron al eucaliptal o no? Sí, estuvimos. Estuvimos cerca, pero el otro que buscamos, pero no se quemó ahí cerca del eucaliptal. Eso es lo que... porque por ahí puede quedar las huellas. Claro. Así cuando uno pisa, eso, pero no se quemó ese sector, digamos. Ajá. Por eso tampoco nos pudimos descifrar bien si es que realmente fue un... No sé, no le puedo decir qué es lo que pudo ser. No, pero no fueron solamente 2 ojos que vieron, sino 3 personas. Bueno, 3 personas, exactamente. 3 personas vieron lo mismo. Vieron lo mismo. Bueno, le agradecemos esta comunicación y los felicitamos por el trabajo de bomberos voluntarios. Gracias, es el jefe de los bomberos voluntarios, hace 19 años que trabaja, es el jefe de cuartel Ricardo Rojas, de Itatí. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, y bueno, para lo que sea estoy a disposición por eso. ¿Qué más puedo decir? Un increíble encuentro con 3 testigos. Al analizar el caso, debo admitir que es muy interesante. He estado investigando su veracidad. Y lo que es cierto es que durante ese periodo, en Misiones, hubo muchos incendios ese año. Por otro lado, el suceso se ha atribuido al lobizón, una gran leyenda argentina. Y aquí es donde hago hincapié, ya que el lobizón comúnmente se describe como un enorme canido similar a un lobo o perro. Muy pocas veces se lo ve de forma bípeda. Las características mencionadas por el jefe se asemejan más al hombre lobo de Estados Unidos. Algunos expertos en el tema sugieren que tal vez estaba en plena transformación, ya que después de transformarse, se fue sin causar ningún daño. La periodista menciona que ocurrió durante una luna llena. Eso lo hace interesante. Hablemos de las teorías. Algunos creen que lo más similar podría ser un oso andino. Estos ejemplares suelen pararse y ser bípedo por minuto. Mi investigación de la fauna de Misiones dicen que no existen en ese territorio. En el hipotético caso de que un oso andino haya viajado desde otra provincia a Misiones, podría ser tranquilamente, pero para más misterios, no se encontró ninguna huella de algo extraño, ni de un oso. Aún así, he escuchado de encuentros similares en otras partes de Argentina, y obviamente lo estaremos subiendo a este canal. Pero antes de irme, y en una opinión personal, yo les creo, algo que desconocemos fue captado por esos 3 testigos, que jamás olvidarán ese encuentro. Y algo que me fascina, es que ni el fuego ni el humo pudo con esa criatura. En la bruma de la historia, entre lo que recordamos y lo que nos atrevemos a olvidar, acechan ecos de una leyenda tan antigua como el miedo mismo. La leyenda del hombre lobo. No es solo un cuento para asustar a niños junto a la hoguera. Es una pesadilla que ha caminado entre nosotros, grabando sus cicatrices en los márgenes de los periódicos y en los informes oficiales que pretenden ocultar la verdad. En el otoño de 1945, mientras el mundo intentaba sanar las heridas de una guerra global, una sombra diferente se cernía sobre los densos y húmedos bosques de Carolina del Sur. Allí, en la quietud interrumpida solo por el canto de los grillos, algo salvaje y primitivo emergió. Los archivos lo registran simplemente como un incidente. Un reporte oficial, fechado en ese año, que describe encuentros con una criatura que desafía toda lógica. Una bestia bípeda, cubierta de pelo, con ojos que brillaban con una inteligencia feroz y un hambre ancestral. ¿Era un animal desconocido? ¿Un sobreviviente de una era pasada? ¿O era la prueba tangible de que el mito es más real de lo que jamás quisimos creer?
Acompáñanos a adentrarnos en la niebla de 1945. A desentrañar el reporte que fue silenciado, a escuchar los testimonios que el tiempo no ha podido borrar, y a rastrear la huella de la bestia que convirtió las tierras de Carolina del Sur en el escenario de una auténtica pesadilla lobuna. Vamos por esos encuentros y leyendas locales. Hoy entraremos a Carolina del Sur. Esto se remonta a los años 1945. Al ver esta fecha, te darás cuenta que los avistamientos de hombres lobos empezaron desde tiempos de antaño. En estos años, cientos de personas se toparon con este hombre lobo en Carolina del Sur. Puede que tenga conexiones con los montes Apalaches, o con otros avistamientos de hombres lobo, y de eso vamos a hablar. El hombre lobo, de Anderson. No fueron solo uno o dos testimonios aislados. Cientos de personas, granjeros, camioneros y habitantes de pueblos cercanos, afirmaron haberse topado con la misma criatura imposible. Los relatos, al entrelazarse, pintaban un consenso aterrador. Muchos decían haberla visto descender de las colinas más escarpadas y boscosas, una silueta grotesca que se movía con una fuerza primaria entre la niebla del amanecer. Era un animal colosal, más grande que cualquier lobo o oso que hubieran visto jamás, una masa de músculo y sombra que parecía emerger de las propias entrañas de la montaña. La pesadilla comenzó de forma sigilosa, con la matanza sistemática del ganado. Al principio, se atribuyó a depredadores comunes o a actos de vandalismo, pero pronto, la evidencia se volvió imposible de ignorar. Los ataques no eran aleatorios, seguían un patrón macabro y repetitivo. No se trataba de una caza para alimentarse, sino de una carnicería ritualista, con los animales destrozados con una fuerza sobrehumana y una precisión que helaba la sangre. La comunidad, sumida en una creciente paranoia, ya no podía mirar para otro lado. Fue entonces cuando lo que empezó como un rumor se elevó a la categoría de informe oficial. Habían clasificado la situación como una anomalía peligrosa. Lo más inquietante de todo era la disciplina letal de la bestia. A pesar del caos y el terror que sembraba entre los rebaños, ningún ser humano fue herido. No se reportaron avistamientos agresivos hacia los lugareños, ni emboscadas, ni rastros cerca de las viviendas. Parecía operar bajo un código no escrito, una línea que no estaba dispuesta a cruzar. El mensaje era tan claro como escalofriante: los humanos no formaban parte de su banquete. La criatura estaba enfocada únicamente en su comida, y por alguna razón que nadie lograba comprender, había decidido que los habitantes del lugar no estaban en el menú. Aunque los archivos oficiales no registran un solo ataque físico directo a personas, ni amenazas explícitas, el entorno mismo contaba una historia diferente. La evidencia era siniestra y tangible: puertas de graneros reventadas hacia el exterior, portones de acero retorcidos como si hubieran sido forzados por una fuerza titánica, y profundas marcas de garras surcando la madera y el metal. Eran destrozos que hablaban de una presencia intrusa y de un poder que desafiaba toda explicación convencional. El encuentro más revelador, y a la vez desconcertante, lo protagonizó un campesino de la zona. Manejando de noche por una carretera solitaria, chocó violentamente contra algo que describió como similar a un mono de gran tamaño, pero más macizo y oscuro. El impacto, sin embargo, fue extrañamente asimétrico. Mientras su automóvil quedó con la puerta del conductor completamente abollada y el marco deformado, la criatura, según su testimonio, apenas se inmutó antes de desaparecer en la oscuridad. Fue como si la bestia, absorta en su propio propósito, hubiera cruzado la carretera sin siquiera percibir el vehículo. El conductor, milagrosamente, no sufrió daños físicos, pero se quedó con algo quizás más perturbador:
la incógnita permanente de qué clase de ser era lo suficientemente sólido como para doblegar un auto y lo suficientemente elusivo como para no dejar ni un rastro. ¿Podría ser que el propio corazón de esta comunidad escondiera al responsable? ¿Que el mismísimo vecino con el que cruzaban palabras cada mañana fuera la encarnación de la pesadilla que los aterrorizaba? Sin embargo, la respuesta oficial fue notablemente más prosaica. El destacamento local que investigó el incidente optó por archivar el caso como un accidente común. En sus informes, que aún se conservan, se sugiere de manera concluyente que el culpable pudo haber sido un animal de gran tamaño autóctono de la región, como un venado cola blanca o un oso negro, que cruzó la carretera en el momento menos indicado. No obstante, esta explicación adolecía de una falla crítica: la absoluta falta de evidencia física contundente. Las pesquisas no lograron hallar ni una sola huella, pelo, excremento o cualquier otro rastro que corroborara la presencia de dichos animales en el lugar exacto del accidente. La bestia, fuera lo que fuese, había desaparecido sin dejar el más mínimo rastro biológico, un vacío forense que la teoría oficial nunca pudo llenar. Frente a este escepticismo institucional, la convicción del testigo principal se mantuvo inquebrantable durante toda su vida. Robert Patterson, quien en ese momento contaba con 27 años, llevó consigo hasta el último de sus días una certeza que desafiaba todo razonamiento convencional. No era un oso, ni un venado, ni ningún animal conocido. Con la vehemencia de quien ha visto algo que le ha cambiado la percepción de la realidad, Patterson siempre afirmó que la criatura con la que chocó solo podía encajar en dos categorías: un hombre lobo o un pie grande. Ese animal, solía repetir a quien quisiera escucharlo, no era algo normal. Era algo de otro plano, aseguró Patterson. Toda esta información, con sus testimonios contradictorios y su evidencia física inexplicable, fue meticulosamente archivada en el departamento gubernamental más cercano. Hoy, cuando un investigador repasa aquellos informes polvorientos y especialmente las crónicas sensacionalistas de los periódicos de la época, un patrón escalofriante comienza a emerger. La naturaleza de los destrozos, la fuerza desplegada, la elección de objetivos y la elusividad de la entidad, todo encaja con el perfil clásico de la actividad de un hombre lobo. Y no se trata del monstruo de leyenda que se transforma bajo la luna llena por una maldición. Los expertos en criptozoología y teriantropía, el estudio de los seres humano-animal, aclaran que un hombre lobo verdadero, en su estado bestial, es la encarnación de un depredador psicótico. No actúa por raciocinio, sino por un impulso visceral y obsesivo. Cuando fija su atención en un territorio o una presa, no se detiene. No conoce la piedad ni la retirada. Su comportamiento se vuelve errático, salvajemente incontrolable, y su destructividad no es un medio, sino casi un fin en sí mismo, la manifestación pura de un instinto desatado que no reconoce límites. Lo que resulta verdaderamente fascinante de esta entidad es la consistencia escalofriante con la que fue descrita. Una figura de apariencia intensamente oscura, una silueta que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Esta característica, unida a la ferocidad metódica de su comportamiento, proyecta una imagen que trasciende lo meramente animal y se adentra en un territorio que muchos testigos no dudaron en calificar como directamente demoníaco. La bestia operaba con una obsesión inquebrantable. La analogía perfecta reside en la naturaleza de un depredador absoluto. Cuando un hombre lobo, o la criatura que fuese, adquiere tu rastro y capta tu esencia, un interruptor primal se activa en su interior. No se detendrá, no se distraerá, no mostrará vacilación. Su patrón de pensamiento es direccional y lineal, un piloto automático de persecución y captura que no puede ser desactivado. Es el equivalente terrestre de un tiburón en el agua, una máquina de cazar guiada por un instinto puro y sin concesiones. Y esa implacabilidad, esa ausencia total de duda o miedo, es, sencillamente, aterradora. Sin embargo, al profundizar en el caso,
una teoría más específica y moderna ha ganado terreno entre los expertos. Varios criptozoólogos contemporáneos argumentan que, al analizar los detalles, la morfología canina prominente, la estructura corporal particular y el tipo de agresión registrada, el perfil se alinea menos con el licántropo clásico de la leyenda y más con la entidad conocida como el Dogman. La hipótesis es reveladora. Lo que en la década de 1950 se clasificó automáticamente como un hombre lobo, un término genérico y omnipresente en el folclore de la época, bien pudo haber sido un encuentro con esta criatura más específica. En una era donde el concepto de Dogman era virtualmente inexistente en el imaginario popular, cualquier criatura humanoide y canina habría sido encasillada bajo la etiqueta disponible. Los comportamientos agresivos y la descripción física encajan con un patrón más similar al del mítico Dogman, sostienen estos investigadores. Pero la pesadilla en el condado de Anderson estaba lejos de terminar. Estos primeros encuentros y la matanza de ganado no eran más que el prólogo. El episodio que marcaría para siempre la leyenda ocurrió con uno de los testigos más insospechables, el Dr. Mason, un médico respetado y una figura de gran credibilidad en la comunidad de Anderson. Su testimonio elevó el rumor a un hecho digno de ser investigado. La tarde de un sábado, mientras el Dr. Mason cruzaba el solitario puente Tippens, su vehículo fue testigo de algo que desafiaría su comprensión científica. De la oscuridad circundante, una criatura de pelaje negro azabache se lanzó a través de la carretera con una agilidad sobrehumana. El médico, con la mente entrenada para la observación, estimó que el animal medía aproximadamente 1,5 metros de largo y poco más de 1 metro de altura. Pero lo que sucedió a continuación fue lo que transformó un simple avistamiento en una pesadilla personal. Antes de desaparecer en la espesura, la bestia se detuvo, se irguió sobre sus patas traseras y lo miró fijamente. Por un instante que al doctor se le antojó una eternidad, mantuvieron un contacto visual cargado de una inteligencia primitiva y desafiante. Acto seguido, la figura se inclinó con un movimiento fluido y antinatural antes de escabullirse en la noche. Este detalle crucial, la postura bípeda y la mirada consciente, fue el pilar central del reporte publicado en los periódicos de la época, y es para cualquier analista, la evidencia más contundente de que no se trataba de un animal ordinario, sino de un hombre lobo o una entidad similar. Paralelamente al encuentro del Dr. Mason, una oleada de testimonios comenzó a surgir entre otros lugareños de Anderson. Los relatos ya no se limitaban a meros avistamientos fugaces, la evidencia se volvió sangrienta e incontrovertible. Se hallaron matanzas de cerdos y perros domésticos mutilados en las riberas del río Savannah, y varias vacas fueron encontradas destrozadas por lo que los veterinarios solo pudieron describir como una bestia salvaje de fuerza colosal. Naturalmente, surgieron las explicaciones escépticas. Algunos oficiales forestales y vecinos atribuyeron la carnicería a una pantera negra errante, o como mucho, a una jauría de perros salvajes. Sin embargo, estas teorías chocaban frontalmente con la realidad de los hechos. Los campesinos más experimentados señalaban una verdad incómoda. Los cerdos cazados eran ejemplares de gran tamaño y fuerza, una presa difícil incluso para un oso. Algo los estaba matando con una facilidad pasmosa y, lo más inquietante, sin dejar apenas huellas, como si el agresor fuera un espectro de peso y tacto. Este patrón parece ser un ciclo maldito para el condado de Anderson. Cada cierto tiempo, a lo largo de los años, algo emerge desde las profundidades de las montañas o de los pantanos no solo para aterrorizar a los residentes, sino para recordarles su vulnerabilidad. Su legado es una herida que nunca cicatriza del todo. Si bien la actividad en la actualidad no alcanza la intensidad febril de aquellos años, los reportes esporádicos nunca han cesado por completo. El condado de Anderson, Carolina del Sur, lleva tatuada en su memoria colectiva una historia que se niega a ser olvidada, un recordatorio permanente de que la frontera entre lo conocido y lo imposible es más delgada de lo que nos atrevemos a creer.